Muy buenas tardes, mis queridos amigos y amigas. Bienvenido al canal de YouTube La Voz del Desierto por Antonio Pizarro. Hemos llegado al día viernes y como de costumbre queremos compartir otro mensaje de la palabra del Señor con ustedes. El mensaje de hoy día se llama Ríos que salen de la roca. El agua de la roca. En la Biblia, en el libro de Números, capítulo 20, aparece un incidente que se dan buenos consejos cómo llevar cuando se levantan dificultades en la vida, cuando aparecen tormentas. Este pasaje bíblico lo vamos a leer y después vamos a meditar y sacar lecciones de vida y también lecciones espirituales. Vamos a ver primero, qué incidente pasó en una ocasión con los israelitas cuando iban en dirección a Canaán, la Canaán terrenal. Números 21 dice, llegaron los hijos de Israel y toda la congregación al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Ahí muere María, la hermana de Moisés y Aarón. Pero mire lo que dice el versículo 2. ¿Cuál fue el problema que surgió en el desierto? Versículo 2 dice, porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. La verdad, hermanos, que cuando surgen problemas, dificultades, ahí se va a ver quiénes están con nosotros, cómo está la fe, cómo realmente reaccionamos ante las adversidades de la vida. En el caso acá de Israel, estamos hablando de la iglesia de Dios, que había visto las 10 plagas, que había visto que el mar rojo se había dividido, habían experimentado y vieron el poder de Dios, pero ante esta prueba aparece algo. No había agua. Ellos sabían que lo estaba guiando Dios. Dios Todopoderoso los guiaba por el desierto. Pero cuando faltó el agua, la congregación no solo le faltó el agua, sino comenzó también a comenzarle a faltar la fe. Y se juntaron contra Moisés y Aarón. Siempre cuando hay dificultades, la gente se va a ir contra el que está haciendo cabeza, con el que está dirigiendo. Quizás tú llevas la cabeza en un trabajo, en una obra, en algo. Siempre el ataque va a ser hacia el que está liderando. En el caso de acá, espiritualmente, la iglesia de Dios, Moisés y Aarón. Quizás yo no sé si estaré predicando en esta ocasión para un anciano, un pastor, un guía de iglesia. La verdad cosa que es muy bonito, ¿cierto?, predicar la palabra de Dios. Pero muchas veces en la iglesia también hay dificultades en el campamento. Vamos a ver qué es lo que hace Moisés y Aarón. Versículo 3 dice, y habló el pueblo, dice, contra Moisés, diciendo, ojalá no hubiéramos muerto cuando crecieron los hermanos delante de Dios. Dios muchas veces le quitó la vida a los rebeldes en el desierto, cuando adoraron el becerro de oro y en otras ocasiones. Cuando una persona pierde la fe, puede hasta sentir el deseo de morirse, que ya no quiere lucharlo en la vida. Muchas veces cuando falta la fe, las emociones se agrandan y la razón se hace pequeña. Nunca tenemos nosotros que perder la fe. Nunca tenemos que ver los problemas tan gigantes que no tienen solución. Vamos a ir viendo la lectura bíblica, qué es lo que va sucediendo, ¿cierto? Una iglesia que le falta la fe. Mejor nos hubiéramos muerto en el desierto. Versículo 4 dice, ¿por qué hiciste venir, dice la congregación de Jehová, a este desierto? Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias. Nuevamente salen palabras de falta de fe de su boca. Recuerden que Dios no los había llevado a vivir a un desierto. Ellos estaban pasando por un desierto que se iban a demorar quizá 1 o 2 semanas y iban a llegar al lugar donde Dios les tenía preparado. Muchas veces en la fe pasa lo mismo. Nosotros, pues, Israel, mis queridos amigos, le faltó algo muy importante. Ellos pensaban tanto en la Canaán que no supieron vivir en el desierto con Dios. Nosotros estamos viviendo acá en esta tierra. En esta tierra van a haber dificultades, van a haber problemas. Pero tenemos que primero aprender a vivir aquí en la tierra para poder llegar al reino de Dios. Muchas personas no saben vivir acá en la tierra.
Y eso va a ser también posible como sucedió acá, como dice el libro de Judas, que muchos quedaron tendidos por el desierto por este pecado que es la falta de fe. Y el versículo 5 dice, ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos, dice, a este mal lugar? No es lugar de cementera, es decir, de agricultura, de higueras, ni viñas, ni granadas, ni aún agua para beber. ¿Saben, mis queridos amigos y amigos? Ellos habían olvidado. Si nosotros vemos la escritura, cuando Dios manda a Moisés, hay que recordar que Israel era esclavo en Egipto. Y el Señor los saca con manera poderosa, los lleva por el desierto. Dice la escritura que jamás nadie se murió por falta de agua o falta de alimento, sino que muchos se murieron por la falta de fe. Y ellos, cierto, se les olvida de dónde Dios había sacado. Nosotros también tenemos que siempre acordarnos de dónde nos sacó Dios. No hay que ser mal agradecido con Dios. El problema se presenta, ¿cierto? Se había apoderado este demonio, que es el poder de incredulidad, sobredimensionar, ¿cierto? Los problemas, verlos como gigantes y ver a Dios como un enano. Eso es el diablo, esa es la manera que el diablo quiere que nosotros veamos las cosas. Versículo 6 dice, y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre su rostro, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Los líderes no debemos nosotros tratar de resolver los problemas. Los problemas tienen que ser llevados a Dios. La Biblia dice, arroja sobre Jehová la carga y Él te va a sustentar. Dios tiene la sabiduría, Dios tiene la guía. En su palabra hay que ver las cosas como el Señor la ve y hacer las cosas como Él dice que las hagamos. Acá ellos van y aparece la gloria de Dios en el tabernáculo, ¿ya? Esa tienda que Dios mandó hacer en el desierto. Y dice el versículo 7, habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara, reúne la congregación tú y Aarón tu hermano, hablar a la peña a vista de ellos. Tenían que hablarle a una roca, a una peña, y ella dará agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Moisés y Aarón no tenían el poder, pero sí Dios tenía el poder de ponerle fin a este gran problema que tenían acá los israelitas por el desierto. Dios le dijo que tenían que ir a una peña, tenían que ir a una roca, a hablarle, ¿cierto?, a la roca, y una vez que le hablara a la roca iba a salir agua, tanta agua que iban a beber los israelitas, las mujeres, sus hijos y las bestias. Eran varios millones de personas que iban por el desierto. Así que Dios no podía hacer una llave pequeñita. De ahí vamos a ver un salmo, cómo salieron las aguas de esta roca. Yo le digo una cosa. Muchas veces en la vida a nosotros nos falta la fe en Dios. Hoy día, ¿cierto? Como están las cosas, aparecen los temores, los miedos. Dice la Biblia que en el tiempo final los justos vivirán por la fe, porque el Señor va a abrir puertas por el lugar que menos nosotros pensemos. La solución, cuando Moisés y Aarón iban a pensar que Dios iba a sacar agua de la roca. Y vamos a ver qué es lo que sucedió. Versículo 9 dice, entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó. Hasta aquí está bien la guía, tomó la vara. Dios le dijo, vas a ir con la vara. Y reunión, dice Moisés y Aarón, dice a la congregación delante de la peña. Toda la congregación delante de la peña. Y aquí, cierto, Moisés estaba enojado. Le dijo, oíd ahora, rebeldes. ¿Os hemos sacar o hemos de hacer salir agua de esta roca? Entonces lanzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron aguas de la roca. Y vivió la congregación y sus bestias. Y Jehová le dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto dice, no creíste en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por lo tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Aquí aparece algo bien curioso, ¿ya? La iglesia de Dios se porta tan mal que hacen que el líder se enoje, que actúe de una manera, le falta la fe, porque acá le dice Dios, no creíste en mí. Estaba tan enojado, quizás cuando Moisés llegó ante la presencia de Dios, llegó tanto, ¿cierto?, el problema que sus emociones pudieron más. Él iba realmente, ¿cierto?, de una manera alterada ante Dios.
Así que cuando vuelve, estaba enojado, ¿cierto?, con la congregación de Dios y le dice, os hemos sacar agua de esta roca. Y era el problema, que salió agua de la roca. Y el Señor ahora le da una sentencia, ¿cierto?, de disciplina a Moisés y Aarón, por cuanto ustedes a mí no me santificaron, no creyeron en mí, hicieron las cosas no con un buen espíritu, ustedes no van a introducir esta congregación en la tierra, sino que van a quedar acá nomás en Canaán. ¿Sería injusta esta disciplina de parte de Dios hacia estos líderes? Más adelante vamos a ver que no, pero ese no es el tema en cuestión. Aquí nosotros tenemos que aprender algo muy importante. La Biblia dice de que nosotros tenemos que ser obedientes a los líderes cuando los líderes nos están guiando por la palabra de Dios. Cuando es bíblica la enseñanza, es la guía. Por eso la Biblia dice en una parte a la iglesia ser obediente, ¿cierto?, a los pastores, para que ellos pastoreen la congregación. Porque muchas veces, como le digo yo, enseñar y hablar la palabra es bonito, pero muchas veces lo que cansa, ¿cierto?, lo de la iglesia son los problemas a veces que se levantan en la congregación, a veces problemas de diferencia, a veces hay familias que están enojadas en una iglesia, hay contienda y pelea. Entonces Satanás va a querer dividir la iglesia del Señor. Por eso todos nosotros tenemos que someternos a nuestro guía, que es Jehová, que es el Señor Jesucristo. Versículo 13 dice, estas son las aguas de la rencilla, por las cuales se contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ello. Una de las cosas peores cuando falta la fe es contender contra Dios, ponerlo, ¿cierto?, en tela de juicio. Lo que hay que hacer es como Moisés, ir a pedirle a Dios que nos ayude en medio de las dificultades, para que Dios, como tiene el poder, pueda sacar, como en esta ocasión, el agua del lugar que menos esperaban ellos, de la roca. Ahora vamos a ver un salmo, aquí en el Salmo 78 y el versículo 15, vamos a ver cómo fue el agua que salió de esa roca. Acá en este pasaje está registrado. Salmo 78, versículo 15 dice, hendió las peñas, dice, en el desierto, y dio de beber, dice, como grandes abismos. Imagínense, el agua que salió, quizás Dios te lo hizo varias ocasiones, porque aquí habla en plural, hendió las peñas en el desierto, Dios muchas veces hizo lo mismo, ¿ya? Y mira lo que dice el versículo 16. Pues sacó, dice, de la peña corrientes, e hizo descender aguas como ríos. Cuando el Señor golpeó, que sea cuando Moisés golpeó la roca, no salió agua pequeña. Salió tanta agua que se formaron, como dice la escritura acá, ríos de agua. Ahora mira algo bien interesante. ¿Qué representa la roca? La roca representa al Señor Jesucristo. Cuando nosotros en este mundo nos estábamos muriendo de sed espiritual, estábamos en este desierto en malas condiciones, cuando nos encuentra igual que Israel, sin fe, la roca representa al Señor Jesucristo. La roca fue golpeada en el monte Calvario y dio su vida por cada uno de nosotros. Aquí dice la escritura lo siguiente, ¿ya? Versículo 10:1 de Corintios dice, no queremos, mis hermanos, dice, que ignoréis de nuestros padres, que todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. La roca era Cristo. Cristo fue herido para que nuestros pecados fueran perdonados y no nos condenaran. Mis queridos amigos, mi deseo es que el Señor los bendiga y en medio de las dificultades que no nos falte la fe, sino que recurramos mediante la oración, doblemos nuestras rodillas para pedirle al Señor que Él abra, porque Él puede abrir, que nadie pueda cerrar. Nos dé oportunidades y así vamos a ver la gloria de Dios, como Moisés vio la gloria de Dios ahí en el tabernáculo. Que el Señor los bendiga en mi deseo de oración. Ahora vamos a hacer una oración, ¿qué les parece? Padre bendito que estás en lo alto de los cielos, Señor, te damos las gracias por haber compartido un tema con nuestros hermanos. En estos tiempos que el mundo está difícil, que tú nos des la fe para no rebelarnos contra ti, no alejarnos de ti, sino todo lo contrario, que en las dificultades, como dice un texto bíblico también, Señor, podamos esperar con fe la respuesta que tú nos darás en medio de las dificultades. Te pedimos todo esto mediante Cristo Jesús.
Amén. Nos vemos, queridos amigos, que Dios los bendiga.